Lucas 15, del versículo 1 al versículo 7. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y fíjense en este versículo 7. Dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a orar. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos permites respirar, Señor, nos permites vivir un día más para ti, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que estamos aquí. Gracias por aquellos que a lo mejor todavía no llegan, Señor. Apresura sus pasos, guárdalos. Y Padre, te pedimos que el día de hoy puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder recibir esta enseñanza que me has permitido exponer, Señor. Te damos gracias y, Padre, te pedimos que el día de hoy nos hables, Señor, que seas tú quien hables, que mi parte humana, Señor, mengüe en este mensaje para que tú puedas obrar, Señor, y para que puedas obrar en cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta parábola es muy sencilla. ¿Quién me puede decir de qué está hablando esta parábola? Ajá. ¿Qué pueden ver en la parábola? Es un pastor que tenía 100 ovejas, perdió una, la fue a buscar, la encontró, la trajo, reunió a sus amigos, a sus vecinos, e hizo fiesta. ¿A qué le suena más o menos esta parábola? Aparte de nosotros, aparte del arrepentimiento, ¿qué les dice esta parábola? De lo que acabamos de leer solamente. Pueden volverla a leer. Ok, también. Muy bien. También. Vámonos a lo más sencillo. Perdón, Omar. Sí, no estamos tan perdidos. Es una enseñanza fácil. Jesús representa al pastor, nosotros somos representados por las ovejas que estamos en su rebaño. Sí, la oveja perdida, el pastor que va a recogerla. Pero vamos a ver un poquito más a detalle esto. ¿Les ha pasado esto? ¿Alguna vez han perdido el otro par de un calcetín y cuando lo encuentran se alegran? O a lo mejor perdieron una moneda, o a lo mejor perdieron un billete, y cuando lo encuentran, ¿qué pasa? ¿Un celular? ¿Qué pasa cuando se encuentran un celular? Para poder entender esta parábola, necesitamos leer. Yo sé que como mexicanos a veces nos cuesta un poquito de trabajo leer, pero es bueno leer
¿Por qué? Porque así nos podemos dar cuenta por qué Jesús venía diciendo o por qué Jesús dijo esta parábola, qué fue lo que causó que Jesús dijera esta parábola y qué fue lo que siguió después de que Jesús dijo esta parábola. Si ven en sus Biblias, a partir de la parábola del capítulo 15, que es la parábola de la oveja perdida, empieza por así decirlo, como una sección de parábolas. Si pueden ver ahí en su Biblia, en el capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, 15:8, parábola de la moneda perdida, y 15:11, la ya tan conocida parábola del hijo pródigo. Pero estas tres parábolas tienen una característica muy especial. Lo que estas tres parábolas quieren dar a notar es el gozo de encontrar lo que se había perdido. En esta parábola y en las dos siguientes, como se acaba de mencionar, la que está en 15:8 y 15:11, se expresa el gozo de Dios al encontrar lo que se había perdido, lo que estábamos diciendo. El objetivo principal del del ministerio mesiánico, o sea, del ministerio de Jesús, del Mesías, ¿qué es? Salvar al perdido. Hay muchas otras razones y muchas otras cosas que implica el ministerio mesiánico de Jesús, que Él sea el Mesías. Pero el principal, y para mí el más valioso, es salvar al perdido. ¿A quién fue dicho esto? ¿Qué nos dice el versículo ahí en sus Biblias? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban fariseos y escribas, los viejos amigos fariseos, y estaban también, ¿qué dice? Publicanos y pecadores. Debemos recordar que los fariseos eran gente que se sabían toda la ley. En la cultura judía es un deber que a los 11, 12 años, la persona se sepa el Pentateuco de memoria, se sepa la ley. Esa es una obligación y es parte de la cultura judía. Los fariseos eran esas personas que sabían la ley, que eran celosos de la ley, pero ¿qué dice ahí? No, ahí todavía no dice. Eran celosos de la ley, pero ¿qué? Sus acciones eran bien reprobadas. O sea, sabían hacer lo bueno, pero no lo hacían. Esos eran los fariseos. Los escribas y los fariseos se escandalizaban porque Jesús se asociaba con hombres y mujeres que los judíos consideraban pecadores. O sea, aparte de ser bien hipócritas, todavía juzgaban a Jesús porque se sentaba a comer con lo peor de la sociedad. ¿Quiénes más estaban ahí? La Biblia nos dice que había publicanos y pecadores oyendo a Jesús. Los publicanos, para aquellos que no lo saben, los publicanos eran personas a quienes el gobierno romano les había dado el poder de recaudar impuestos, eran recaudadores de impuestos. ¿Qué impuestos recaudaban? Pago por el censo y el impuesto por las propiedades, por sus propiedades, entre otras cosas. Pero ¿qué característica tenían ellos? Eran cobradores de impuestos, pero como de ahí salía el salario de ellos, entonces había que aumentar el gasolinazo, ¿no? Que ya subió el costo del material, entonces hay que cobrar más. Ya subió también, no sé, cualquier cosa. Ellos abusaban del puesto que tenían para cobrar más y también para maltratar a la gente. Y por ende eran gente despreciable. Ser un cobrador de impuestos en esas épocas era alguien despreciable. O sea, de ende ya te ganabas el odio de todas las personas. Un pecador, a veces es bien obvio quién es un pecador, ¿no? Busqué algunas definiciones y encontré estas.
Un pecador, perdón, si voy muy rápido, díganme, para que puedan apuntar bien sus líneas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Un pecador, dice el diccionario, que es alguien que peca o que puede pecar. Pero también es alguien que ha cometido un acto en contra de la voluntad de Dios. Y un pecador también es alguien que reincide en el pecado. O sea, Jesús estaba rodeado de puras joyitas, ¿no? Todo el tiempo. Fariseos criticándolo, pecadores y recaudadores de impuestos escuchándolo. Era toda una joyita la gente que seguía a Jesús, ¿no? Y vamos a ver cuál es el mensaje o la esencia de esta parábola, que eso es lo que más nos importa. Me gustaría darles algunas características para poder entender un poquito más la participación o la parte de Jesús como ese pastor. Es obvio que en esta parábola Jesús representa al pastor y nosotros somos representados por las ovejas o por la oveja perdida. Dios se alegra cuando se encuentra... me estoy saltando. Los pastores de Judea tenían un trabajo duro y peligroso. Judea, donde ellos estaban, toda la región de Judea, había poco pasto, el pasto era escaso, y donde estaba rodeado de puros precipicios, el camino era angosto, estaba rodeado de precipicios, y eran precipicios que conectaban la cordillera con el desierto. Y algunas de las características de los pastores de esa época son estas. Un pastor era responsable de las ovejas, por ende. Si una oveja se perdía, el pastor tenía que ir a buscarla. No era así como que, pues ya se perdió la oveja, pues ya ni modo, ¿no? A ver si aparece. El pastor tenía que ir a buscarla y encontrarla y presentarla. O, si la oveja ya había muerto, tenía que presentar su piel para comprobar que ya había muerto la oveja. Los pastores de aquella época eran expertos en rastreo. Podían seguir las huellas de una oveja por kilómetros en el monte. Y claro, pues a eso se dedicaba, ¿no? No había pastor, este es un punto muy importante, no había pastor que no considerara arriesgar su vida por las ovejas. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una oveja hoy en día? Yo la verdad no, pero no, más o menos como cuánto cuesta una oveja. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Tengo entendido que la mayoría del ganado es muy caro, es muy costoso y ¿eso es antes del gasolinazo o después? Es sin gasolinazo. Pero bueno, el motivo de esto es concientizarnos acerca del valor que tenían y que tienen todavía estos animales. Y en aquellas épocas todavía tenían un valor más grande. El pueblo de Israel era un pueblo que sembraba y era un pueblo que tenía ganado. Entonces, quiere decir que las ovejas eran algo, o el ganado era algo valioso, algo que no podías dejar escapar, algo que no podías descuidar. Muchos rebaños en aquellas épocas eran comunales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el pueblo se hacía cargo del rebaño y había 2 o 3 pastores que cuidaban de este rebaño, por así decirlo, era un rebaño como comunal. Y sucedía a veces que cuando iban a pastar y regresaban,
Si alguna oveja se perdía, alguno de los pastores se quedaba en el monte buscando a esa oveja, tratando de encontrar a esa oveja. Y cuando regresaban los otros, todo el pueblo velaba hasta que veían que el pastor regresaba con esa oveja en sus hombros, saltando de alegría, y entonces se elevaría un clamor de alegría y de gracias a Dios. Por eso les preguntaba, ¿no les ha dado gusto de repente que algo se les perdió y cuando lo vuelvan a encontrar? Es un gusto, ¿no? Sobre todo cuando nos encontramos dinero o los celulares que dicen por ahí. En esta parábola la oveja es representada como en un estado de abatimiento. Podemos ver en el versículo 7, si van a sus Biblias nuevamente, en el versículo 7 de Lucas 15, perdón, el 5, dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Okay? Una de las dificultades de las ovejas, o que las ovejas tienen, es que carecen de sentido de dirección. O sea, una vez que se pierde una oveja, es bien difícil que esa oveja pueda regresar al rebaño por sí sola. Es por eso que el pastor tiene que ir a buscarla. ¿Por qué? Porque al carecer de un buen sentido de dirección la oveja, queda a merced de todos sus depredadores, de todos sus adversarios, entonces queda a la deriva. Es por eso, nuevamente que les digo, es por eso que el pastor tenía que ir a buscar a esa oveja. Y bueno, ahora sí que la parábola está muy, muy padre y todo, pero ¿a nosotros qué? ¿A nosotros qué nos quiere enseñar esta parábola? Como ya lo dije, es obvio que en la parábola Jesús representa al pastor y nosotros somos representados por las ovejas. ¿Sale? Dios se alegra cuando encuentra a un pecador que se ha perdido, así como se alegra el pastor que vuelve a casa cuando ha encontrado a la oveja extraviada. Alguien dijo una vez que Dios también conoce la alegría de encontrar lo que se había perdido. ¿Sale? Los religiosos en esa época excluían a todos, a los pecadores y a los publicanos, pero ¿qué dice ahí? Pero Dios no. Dios no excluye a nadie. Dios ama a los que se han extraviado. Perdón, Dios ama a los que no se han extraviado. Si tú has permanecido toda tu vida siguiendo a Dios en un lugar cristiano, con un buen testimonio, Dios te ama. Pero ¿qué pasa también? Encuentra una tremenda alegría en su corazón cuando uno que estaba perdido vuelve a casa. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hizo el papá? Hizo una pachangota, ¿a poco no? Se alegró tanto que hizo una fiestota. Jesús quiere comparar el estado de abatimiento que el pastor encuentra en la oveja con el estado en el que el pecado tiene a los hombres. Hermanos, qué padre es el pecado cuando se trata de satisfacer solamente a esta persona. Pero qué feo es ver cómo el pecado humilla a una persona también. Puedo poner como ejemplo a los chavos de reto, pero ya están muy usados, ¿no? ¿Cuántos de los que salieron de reto pueden decir que las drogas nos hicieron cosquillitas?
¿Cuántos pudiéramos, o cuántos de los que salimos de reto pudieran decir que teníamos todo controlado cuando tomamos la primera cerveza, o cuando nos fumamos el primer cigarro de marihuana, o cuando recibimos un pago para hacer un trámite chueco, o a lo mejor cuando damos mordida? Eso también es pecado, hermanos. Y todo pecado nos separa de Dios, nos separa del rebaño, nos separa de la familia de Dios. ¿Cuántas personas no hemos visto que se salen del programa de reto, que dejan de venir a la iglesia porque lamentablemente sabemos que andan mal? Gente que se ha salido del rebaño por el pecado. Y no hay pecados, déjenme decirle, no hay pecados de categoría imperdonable y hay pecados de categoría, pues se pasa, ¿no? Todo el pecado es pecado y todo el pecado nos separa de Dios. Pero para toda esta escena dramática, por así decirlo, o negativa en algún sentido, hay algo positivo, hay una esperanza, que es lo que nos trae a la conclusión. La parábola es más que clara al final cuando dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y esto está, no sé, a mí me pone a temblar. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermano y hermana, el hecho de estar todos los domingos en la iglesia, el hecho de venir todos los miércoles, de que tomes todos los cursos, todos los discipulados, no quiere decir que no tengas algo de lo cual te tengas que arrepentir en tu vida. Somos pecadores, somos imperfectos, cometemos pecados todos los días. Hay veces que ni nos damos cuenta de eso. ¿Tienes algo de qué arrepentirte todos los días? ¿O eres de esas 99 ovejas que piensa que no tiene de qué arrepentirse, como los fariseos? Los fariseos pensaban que no tenían nada de qué arrepentirse, pensaban que tenían una vida plena y que tenían una vida espiritualmente correcta, pero no era así. Sus acciones eran totalmente contrarias a lo que ellos sabían y a lo que ellos decían seguir y guardar. Los 99 no aparecen justificados ni produciendo el gozo en el cielo, porque se justifican señalando que no necesitan arrepentirse. Es por esta razón que el pecador arrepentido, por eso lo quise señalar, así subrayarlo y hasta ponerlo en letras rojas. Es por esta razón que el pecador arrepentido es lo que provoca el gozo en el corazón de Dios. Los hombres pueden perder la esperanza, y ¿cuántas veces no has perdido la esperanza en algo o en alguien? Pero pregúntale a Dios si ha perdido Él la esperanza en ti. A lo mejor tú ya la perdiste, la esperanza para tu propia vida. A lo mejor a veces te ves tan ahogado que dices: híjole, ya no puedo. ¿Vale? Y me gustaría dejarles estas preguntas para reflexionar. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres de los que piensan que no necesitan arrepentirse? ¿O eres de los que se arrepiente de haber pecado? Esa escena del pastor yendo por su oveja, recogiéndola en sus hombros, regresando gozoso, haciendo fiesta,
Esto es lo que Jesús nos quiere enseñar y nos quiere decir que esto es lo que sucede cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor se goza con todos sus ángeles cuando un pecador se arrepiente. Y cuando hablo de pecador, no solamente hablo de las personas que hacen su oración para aceptar a Jesucristo en su corazón y que ya sean cristianos. No solamente me estoy refiriendo a esas personas, me estoy refiriendo a todas las personas que estamos aquí, que hemos pecado. Porque una de las razones principales por las que Dios nos creó a cada uno de nosotros es para tener una relación personal de amor con cada uno de nosotros. ¿Tú crees que a Dios le gustaría, si ese fue uno de sus motivos principales por el cual nos creó, ¿tú crees que le gustaría a Dios que nosotros nos perdiéramos? ¿Tú crees que no habría razón de una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Esto es lo que sucede, hermanos. No solamente cuando, lo repito, no solamente cuando alguien hace su decisión por aceptar a Jesucristo en su corazón y empezar a ser cristiano. Sí hay gozo en el cielo por eso, pero también cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos, el Señor se alegra. Y déjame enseñarte un video para que te des un poquito más de idea de esta acción, de lo que el Señor está dispuesto también a hacer por nosotros y que por mí lo ha hecho. Así me siento yo cada que el Señor me ha salvado. No tiene audio porque el audio no tiene nada que ver con el video, pero ¿sí ven todos bien? ¿Cuántos podríamos decir, ay, qué tontas son las ovejas, ¿no? Ese video, hermanos, así me ha sacado Dios del hoyo. Y así estoy seguro que Dios te quiere sacar del hoyo cada que tú pecas. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios injusto. Dios no es hombre para olvidarse de sus promesas. Jesucristo dio su vida por nosotros, para que no te perdieras, para que tuvieras una vida eterna juntamente con Él. ¿Tú crees que lo que hizo ese pastor con esa oveja le molestaría hacerlo al Señor contigo? Pues hermano, hay salvación y hay buenas nuevas, hay una vida eterna, hay perdón para tus pecados. Y ese Señor que nos ha perdonado es el mismo Señor que está el día de hoy esperando que tú confieses tus pecados y te arrepientas. Si no quieres confesar tu pecado, está bien, nadie te va a obligar. Pero el que se está perdiendo de todas las bendiciones de ser un hijo de Dios son aquellos que no se quieren arrepentir. La Biblia dice que si nos arrepentimos y confesamos, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos.
¿Quieres pasar aquí al frente? Yo sería el primero que tendría que pasar. Pero si tú has pecado, no te estoy pidiendo que me confieses a mí tu pecado ni que se lo vayas a decir al de al lado. Tú sabes si has pecado o no. Tú sabes en qué has fallado. Sabes la actitud que tienes. Si eres de las 99 que piensa que no necesita perdón, está bien. Si has pecado y quieres arrepentirte, pasa aquí al frente. Es una invitación que les estoy haciendo. Pasen al frente, no me tienen que dar a mí cuentas de nada, pero si realmente estás arrepentido, pasa aquí enfrente. No te estamos tratando de exponer o de señalar, sino al contrario, nos queremos gozar juntamente con Dios. Y empieza a orar. No esperes que yo que te dirija en una oración. Exprésale a Dios todo lo que quieras expresarle. Arrepiéntete de tu pecado si necesitas arrepentirte. Pero también apártate de él. Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor. La verdad es que soy el primero que necesita de tu perdón, Señor, pero aquí estamos, Padre, con un corazón dispuesto y arrepentido. Te pedimos perdón por todos aquellos errores que hemos cometido, Señor, que entristecen tu corazón. Perdónanos, Señor, porque a pesar de que conocemos tu palabra, Señor, todavía tenemos tendencias de volver atrás. Pero tú también nos has enseñado que en ti todas las cosas son nuevas y nos has enseñado que en ti tenemos perdón de todos nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque así como ese pastor que le importó una sola oveja de 100, así nosotros te hemos importado tanto, Señor, tanto que diste tu vida por nosotros para que no nos perdamos. Así tú nos has cargado, Señor, nos has encontrado en una situación y en una condición de pecado, Señor. Pero nos has cargado en tus hombros, gozoso, y sobre todo todavía te has regocijado, Señor, de que un pecador como nosotros se ha arrepentido, Padre. No tengo más palabras, Señor, para agradecerte tu amor y tu sacrificio, Señor, en la cruz para poder tener una vida eterna contigo, Señor, para tener una relación personal más íntima contigo, Padre. Te doy gracias porque dejaste la puerta abierta y dejaste el acceso libre, Señor, para que podamos venir a ti, confesarte nuestros pecados y que nos perdones, Señor, y no volver a hacer lo mismo, Padre. Límpianos de nuestros pecados, Señor, haznos puros, Señor, y blancos como la nieve. Señor, ayúdanos también a reprender al enemigo, Señor, cada que quiera venir a recordarnos nuestro pasado, Padre, porque tú ya lo has perdonado, Señor. Y también ayúdanos de aquí en adelante a vivir como nuevas criaturas, Señor. Ayúdanos a dejar todas las cosas en el pasado, Señor, todas las cosas atrás, y ayúdanos a extender lo que está adelante, Señor. Todo lo que tú tienes preparado para nosotros,
todo lo que tú has prometido para nosotros, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, porque eso es lo que nos ha separado de ti. Y te pedimos perdón, Señor, porque tú, teniendo toda la intención de relacionarte con nosotros, Señor, y de amarnos, aún así nosotros hemos decidido darte la espalda, Señor, y hacer nuestra propia voluntad, sabiendo aún que lejos de ti no podemos hacer nada, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y recibe estas oraciones de arrepentimiento, Padre. Trabaja en nuestra mente, ayúdanos a renovar nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a ser cada día como tú, Señor. Ayúdanos a demostrar cada fruto del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas.